Bueno, pues buenos días a todos los ciudadanos. Estamos aquí un poco pues, para, una vez escuchada las explicaciones que dieron sobre la sentencia sobre el cesar de Novelda, el equipo de gobierno, pues queríamos pues desmentir algunas de las afirmaciones que se hicieron e intentar explicar pues con la sentencia en la mano del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que es la que ha quedado ratificada tras desestimar el Supremo, puesto que el Partido Socialista, sus abogados, según el Supremo, han inadmitido el recurso porque no se ha fundamentado suficientemente. Bueno, pues estamos con que a estas alturas la sentencia que queda finalmente confirmada es la que tuvo lugar por parte del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana. Y lo que queda claro leyendo la sentencia es que el PSOE incumplió su obligación de resolver el contrato del CESAT tras su cierre. De la misma manera, la sentencia también responsabiliza al Ayuntamiento por el deterioro de la obra. Entonces, hoy estamos aquí pues, para que los ciudadanos tengan claro que los verdaderos responsables de que los ciudadanos de Novelda tengan que pagar ahora unas instalaciones en ruina, como si estuvieran nuevas, pues no son otros nada más que el Partido Socialista Obrero Español. Y pues un poco para contextualizar y para que los ciudadanos conozcan los detalles de la sentencia, pues vamos a repasar un poco cronológicamente pues todo lo que acaeció. Sabemos que han sido 4,8 millones de euros lo que el Ayuntamiento tendrá que pagar, a pesar de que cuando este tema se inició allá por el año 2005, pues tanto el Partido Popular como desde la Casa, es decir, ningún técnico advirtió de que el Ayuntamiento pues tendría que hacerse cargo de la hipoteca cuando ésta se materializase. A nuestro entender, evidentemente, fue un error manifiesto, tanto por parte del Partido Popular como por todo el Ayuntamiento en general, el realizar una obra de estas dimensiones sin tener recursos propios para hacerlo y hacerlo con un riesgo evidente de que cuando uno avala una hipoteca, pues corre el riesgo de que si no paga el titular, pues tendrá que pagar el que hace de avalista, que en este caso pues fue el Pleno de Novelda en varias ocasiones, que reiteradamente votaron unánimemente todos a favor de conceder o de que se concediese esa hipoteca. Bueno, pues estamos, como hemos dicho, en el año 2005, cuando empezó todo este tema con la aprobación por parte del Pleno del pliego de condiciones y la concesión del Centro de Salud y Agua. Y posteriormente, en el 2006, es cuando se aprueba el permiso del Ayuntamiento para conceder la hipoteca. En el año 2008, el nuevo Gobierno socialista inaugura las instalaciones y consta, tal como consta en la sentencia, a falta de las pistas exteriores, pero se inauguró pues, el centro. Por aquel entonces nadie había advertido que nosotros sepamos técnicamente que había riesgo de tener que devolver esa hipoteca. Y por aquel entonces ni UPyD ni nosotros formábamos parte de la política local y por tanto éramos ajenos a todo lo que sucedió entonces. En el 2009 el Ayuntamiento, también por unanimidad, amplía la hipoteca en 440.000 euros más, alarga su periodo de amortización y además permite que se empiece a amortizar más tarde con otros 2 años de carencia. Este nuevo acuerdo también lo aprueba por unanimidad todos los grupos que estaban presentes en el Ayuntamiento, que no era nuestro caso. En el año 2010, pues sin previo aviso, el CESAT cierra sus puertas y el equipo de gobierno que había entonces, pues inicialmente incluso lo atribuyeron a una serie de averías eléctricas o no sabían muy bien lo que había pasado. Pues en este caso la sentencia es donde es más dura contra el Partido Socialista y la gestión que se hizo en el Ayuntamiento, ya que literalmente en la sentencia firme dice que el deterioro de la obra es en gran parte responsabilidad de la Administración por no haber cumplido su deber de resolver el contrato como le imponía la legislación vigente ese momento. Máxime cuando la propia contestación a la demanda nos dice que en agosto de 2010 la instalación, por falta de tesorería, se cerró al público y se dejó de prestar el servicio. No olvidemos, de titularidad municipal. Es decir, queda claro que un servicio que es municipal, si se deja de prestar por la empresa que ha obtenido la concesión, el Ayuntamiento tiene que rescatarlo inmediatamente. No cabe otra cosa. Un ejemplo es, imagínense ustedes,
pues que la contrata de la limpieza viaria o de la recogida de basuras, pues la empresa quiebra. ¿Qué hace el ayuntamiento? ¿Esperar 15 o 20 años lo que dure el contrato a ver sin darle solución? ¿No? Está obligado por el propio contrato, los propios pliegos, pues ponen que se tiene que rescatar esa concesión y volver a licitar. Con esto pasaría lo mismo, pero evidentemente el Partido Socialista quiso mirar para otra parte y no hizo lo que, según la sentencia, debía de haber realizado en aquellos momentos. Es, por tanto, desde nuestro punto de vista, y según la sentencia así lo dice, al día siguiente del cierre del CESAT, el Gobierno socialista tenía la obligación legal y por el cumplimiento del propio pliego de la concesión de haber iniciado la resolución del contrato para volver a licitar y recuperar el centro, que además por entonces estaba nuevo. Resulta escandaloso ver cómo entonces no hicieron nada y ahora en la rueda de prensa de la semana pasada intentan arrimar el muerto a los demás. Es un partido en el que se ha impuesto, por desgracia, la rutina de mentir para seguir en el poder a cualquier precio. Por tanto, estábamos ya, como hemos dicho, en el año 2010 y la sentencia también, en otro de los párrafos, hay otro punto en el momento en que es clave que el ayuntamiento tenía que haber recuperado la concesión, que es cuando se declaran a la empresa en concurso de acreedores. Y el misma sentencia dice: no olvidemos que el artículo 112.2 del mismo cuerpo legal imponía a la Administración, en caso de concurso, la resolución del contrato. No le daba opción. Por tanto, incumplió su obligación de forma consciente. Creo que está claro quién era el responsable. Por otra parte, además, el concurso de acreedores finaliza en el año 2016, el 21 de marzo, cuando por entonces también era alcalde el actual alcalde Fran Martínez. Está bastante claro, por tanto, quiénes son los responsables de no haber rescatado el centro y que, como consecuencia de no haber rescatado el centro cuando correspondía, ahora nos toca, como he dicho, rescatar una ruina, pagarla como si tuviésemos un gimnasio con piscinas, cuando allí mismo no tenemos nada. Bueno, pues pasamos ya al año 2017 y en el 2017 Abanca pues ya presentó finalmente una demanda de ejecución hipotecaria. Por aquel entonces ya estábamos nosotros gobernando junto con el Partido Popular y tras encargar distintos informes a los departamentos, pues llevamos a pleno una propuesta que fue aprobada por unanimidad también, que era iniciar el expediente de resolución del contrato por el abandono e incumplimiento de las obligaciones esenciales de la concesión. Siguiendo los trámites en ese mismo asunto, en el 2018, también el Pleno por unanimidad aprueba resolver el contrato de concesión por causa imputable al concesionario, incautando la garantía depositada por el concesionario e incluyendo en pieza separada la liquidación del contrato, ratificándose también todos los grupos por unanimidad. Y se rechazan, por tanto, las alegaciones de Abanca. La verdad es que a mí me resulta pues, bastante sorprendente que quienes votaron a favor de esa propuesta ahora digan que se hizo sin contar con los técnicos del ayuntamiento, cuando saben de sobra que tanto jurídicamente como fiscalmente los respectivos departamentos informaron de que la legislación y valoración se ajustaba a derecho. A continuación, Abanca materializa su demanda ante los juzgados. En el 2021, en primera instancia, se inadmite el recurso de Abanca por falta de legitimación activa, dando la razón al ayuntamiento, que contó para esta ocasión con el equipo jurídico que nos había ayudado para presentar, digamos, el informe de valoración y se ganó. La verdad es que en ese momento que el equipo jurídico era el que nosotros habíamos designado, se ganó en primera instancia. Sin embargo, se cambió ese equipo jurídico una vez que presentaron su recurso a Abanca ante el Tribunal Superior de Valencia y fue entonces cuando se perdió, tanto en Valencia como en el Tribunal Supremo posteriormente. En el 2022, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana da la vuelta al asunto, reconociendo la legitimidad de Abanca para recuperar el préstamo, afirmando textualmente que la Administración era consciente de su responsabilidad, refiriéndose a actos administrativos realizados por el Gobierno socialista al poco de cerrar el centro. En el 2024, como hemos dicho, el Supremo inadmite el recurso, argumentando que no se ha fundamentado suficientemente. Llegados a este punto, pues la verdad es que UPyD, que fue el único partido que en aquella época criticó con fuerza el abandono y vandalización de las instalaciones que veíamos cómo se venían abajo,
ahora sean los socialistas lo que intenten cargar en rueda de prensa contra la gestión de UPyD. Eso sí, usando como excusa el informe de valoración que realizó una empresa externa, que la sentencia también tumba. Pero es que la valoración es el segundo hito de esta historia. Cuando llegamos a la valoración es porque el ayuntamiento, por desgracia, ya había sido condenado previamente a admitir que Abanca tenía derecho a cobrar. Llegados el momento en que Abanca tiene el derecho a cobrar a la hipoteca que prestó, pues el ayuntamiento, entre las dos leyes que se nos dieron, un poco como que realmente podían encajar dentro del asunto, jurídicamente se avalaron ambos procedimientos y el equipo de gobierno pues vimos mucho más conveniente presentar una valoración mucho más baja, puesto que si se llegaba al momento en que hubiésemos tenido que pagar, siempre es mejor presentar una valoración más baja, porque la parte contraria ya sabíamos que iba a intentar cobrar lo máximo posible. Por tanto, lo más lógico y respaldado por el criterio técnico que avalaron esos informes, evidentemente el ayuntamiento dice, si al final tuviésemos que ser condenados, mejor que nos condenen a pagar 0 euros que no 6 millones como pretendía Abanca, y por tanto creo que era lo más lógico para defender el interés público. No sirve de excusa el echar en cara este informe a UPyD, puesto que, como hemos dicho, la realidad de este tema es que la responsabilidad recae sobre el Partido Socialista, que tuvo que reabrir el centro en su momento, rescatarlo, y por parte de quien fuese en los momentos que el Partido Popular tiró esto adelante, pues no se dieron cuenta o nadie les advirtió de que había un riesgo de que, como cualquier hipoteca, al final, si no paga el que tiene la concesión o el que tiene la propiedad, si hay avalistas y el ayuntamiento actúa aquí como un avalista, pues al final la ley hipotecaria respalda sus derechos, como lógicamente casi se podía intuir. Así es que al final tenemos que pagar casi 5 millones de euros por la ruina de un edificio que hoy prácticamente no vale nada, y todo, como hemos dicho, porque el Partido Socialista incumplió su obligación legal de haber resuelto el contrato en el momento en que se cerró el centro. Estoy aquí también en base a una rueda de prensa que la verdad me ha extrañado un poco, y yo creo que la gente, si a alguien le interesa el tema realmente o la política municipal, lo que debe preguntarse es, creo yo, ¿para qué se hace esa rueda de prensa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención de hacerla? Y yo tengo mis sospechas, claro, porque aquí no se explican muchas cosas, porque, como por ejemplo los millones de euros que ha costado al ayuntamiento y que todos los vecinos de Novelda pagan en el recibo del agua el acuerdo extrajudicial con Aqualia. No se explica por qué han subido al doble el recibo de la basura, no se explica cuántos millones de euros más ha costado el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, por qué se pide una póliza de crédito de 5 millones de euros, esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que yo tengo mis sospechas de por qué se hace esta rueda de prensa, y no son otras que el ayuntamiento y Novelda pues van otra vez de cabeza a la ruina. Entonces, buscar responsables fuera de tu propia gestión, cuando hace 4 años el PSOE demostró, gracias al concejal Ñíguez, que era posible hacer también una gestión eficiente económica, pues ahora pues se ve que están en otras tesituras, ¿no? Yo también quiero remarcar que milagros y milagros pues se hacen en Fátima y en Lourdes. Ni el señor Armando Esteve, ni Ricardo Moreno, ni UPyD hacen milagros. Entonces, podía haber sido mucho peor. 6,8 millones pedía Abanca, más 2 millones de costas. Y al final pues han salido 4.800.000. Bueno, pues, en fin, cada uno tendrá que saber cuál es su responsabilidad y qué hizo el PSOE en 2010. Yo lo que tengo claro es que ni licité, ni hice los pliegos, bueno, ni yo, ni al señor Armando Esteve, ni UPyD, ni cuando se cerró, ni inauguré, por supuesto, que eso sí que lo hizo el PSOE, ni cuando se cerró incumplí mi obligación de rescatar y resolver la concesión, y ahora por lo menos pues tendríamos un edificio decente y no lo que había cuando entramos allí, que aquello era, pues bueno, creo que hay fotos y hay un reportaje, y más o menos pues eso es lo que quería decir. También que cuando un proceso está pues judicializado, pues cada parte defiende los intereses. En este caso, pues los representantes del Ayuntamiento de Novelda hacen bien de intentar defender el interés del Ayuntamiento, que no era nada más que ganar ese juicio. Nosotros consideramos que hicimos nuestro trabajo bien, y de hecho pues se ganó con nuestros asesores jurídicos en primera instancia. Luego, con el otro equipo jurídico, pues parece que no se tuvo el mismo éxito.
No obstante, pues al final nosotros entendemos que la sentencia pues llega hasta donde la ley tiene que llegar, y es responsabilizar al ayuntamiento en todo momento de algo que hizo, y a lo hecho, pecho, no lo hicimos nosotros, pero evidentemente los errores de los políticos que son elegidos por los ciudadanos en este país, por desgracia, lo pagan los ciudadanos, y eso a veces cuando vamos a votar se nos olvida. La verdad es que no sé si fue Abanca o todavía Caixa Galicia, porque aquí hubo también un tiempo en el cual la entidad original era Caixa Galicia y luego ya pasaron sus derechos a Abanca, entró en contacto con el ayuntamiento pues para ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que pasa es que la posición de los técnicos de la casa fue desde el principio que al ayuntamiento no le correspondía pagar una hipoteca que entendían que era solamente sobre la concesión, con lo cual llegar a un acuerdo cuando el respaldo técnico lo que te indica es que no tienes que pagar nada, pues hombre, por voluntad del político, si en contra de ese criterio de que hay que pagar, no íbamos a actuar. Evidentemente quedaríamos como si voluntariamente le pagásemos al banco, a pesar de que los técnicos entendían que no había que pagar nada. Por tanto, el tema estaba condenado prácticamente desde el principio a judicializarse. Dijimos la verdad en todo momento, incluso cuando llevamos la propuesta de la resolución del contrato al Pleno, que era una obligación que había que haber realizado 7 años antes por parte del Partido Socialista. Es decir, nosotros hicimos lo que correspondía hacer y lo que estaba obligado a hacer el ayuntamiento, tarde, pero lo hicimos cuando nos correspondía. Y ya lo dijimos entonces, lo dijo el propio Ricardo, que esperábamos que al final el tema acabase pues en un litigio, en un conflicto entre Abanca y el ayuntamiento, porque teníamos intereses contrapuestos, y a partir de ese momento nosotros nos plegamos a intentar defender el interés público lo mejor que se podía hacer. Pero evidentemente esto es un marrón que se inició, como ya he dicho, cuando nosotros no estábamos ni metidos en la política, y que ha terminado pues cuando las cosas empiezan mal pues no suelen acabar bien. Creo que es un poco extraño porque nosotros ya no somos rivales políticos, ni tenemos ninguna responsabilidad, ni estamos en la oposición, ni nada. Entonces, buscar responsables de una gestión que tú, como Partido Socialista, has hecho a lo largo de los años, y está ahí, y se puede ver también lo que se dijo en los plenos del 17 y del 18, el que le interese puede ver las actas, lo que decía el actual alcalde, lo que dijo el PP, lo que decíamos nosotros, lo que dije yo, y se puede ver en las actas perfectamente lo que pone, lo que dice cada uno. Entonces yo lo que creo es que, sospecho, porque tampoco es que siga la actualidad municipal, ni tengo acceso ya ni a expedientes, ni a informes, ni nada, pues que otra vez pues vamos al camino de siempre, que es pues eso, a subir impuestos, a arruinar el pueblo, porque claro, todo este ejercicio de memoria y tal está muy bien, pero claro, yo recuerdo perfectamente cuando nadie quería servir al ayuntamiento un saco de cemento y me tocaba ir a mí y tampoco querían servírmelo, cuando estuve pagando subvenciones y facturas de gente de Novelda del 2010, que estaban sin pagar 7 u 8 años después, y eso pues la verdad es que me extraña, y lo que me hace sospechar es eso, que la economía municipal y la economía del ayuntamiento pues van en la senda pues eso, de toda la vida, de los 40 millones de euros de deuda, de los 15, de los 20, y así seguimos, y al final, pues ¿quién lo paga? Pues la gente, yo y la gente que vive en Novelda, pues a través de impuestos, como el recibo de la basura, como el recibo del agua, que supongo que todo el mundo habrá visto, que ha subido los vados y ahora el IBI, y luego ya veremos lo que pasa.